¿Qué pasa con Turquía? Que todos están hablando de Turquía. Bueno, Turquía es el país que muestra mayor debilidad al estilo en su momento México con el tequila, la crisis del sudeste asiático, las crisis de deuda por acumulación de deuda en los países. En un país que tenía una idea de ingresar a la zona euro, tomó mucha deuda para hacer algunas políticas, no las pudo resolver. Lo que viene pasando en comparación con Argentina en el último tiempo es que aparecemos juntos en todos los rankings, o nosotros primeros y ellos segundos, o ellos primeros y nosotros segundos en cuanto a volumen de devaluación, volumen de inflación y vulnerabilidad, como dicen los organismos internacionales. De hecho, es una palabra del propio Fondo Monetario. Los dos países más vulnerables a las crisis internacionales, fundamentalmente de huida hacia el dólar, que es lo que está pasando. Todos los que están en cualquier moneda hoy, en algún nivel, se están pasando a dólares. Esto es algo que pasa a nivel global, digamos. Pero porque el dólar, o sea, Trump está haciendo bien las cosas y por eso el dólar está fuerte. Bueno, la única economía que crece robustamente en el mundo hoy es Estados Unidos. ¿Por qué? El último reporte es 5%. Y bueno, es una política que en su momento fue criticada, que era la política de Trump de campaña, que para los americanos es populismo. Claro. Es decir, cerrar el comercio, hacer fuerte el dólar, priorizar al trabajador norteamericano por sobre la importación de productos chinos baratos, que era la básica que tenía Estados Unidos en otro momento. Y con todo ese plan, una reforma, una baja de impuestos que también hizo, la economía estadounidense empezó a crecer, a expandirse, y hoy el último reporte es 5%, cuando realmente el resto del mundo no crece. Entonces, vamos a repasar. Tenemos que Turquía genera una turbulencia. Nerviosismo, como en algún momento Grecia, como en algún momento Portugal. México. Como en algún momento México, que fue más grave. Estados Unidos, que está fuerte, entonces el dólar está en un gran momento y todos se van hacia el dólar. Eso por un lado. Después vamos a hablar también de si las medidas que tomó este gobierno de apertura del mercado también hizo que se debilitara la economía, ¿no? Bueno, ahí digamos, ahí hay una discusión entre los analistas que eso se podía prever en el momento que Trump asumió. Si bien obviamente al principio parecía un discurso muy duro y había que ver si se ejecutaba. Bueno, el plan se ejecutó y lo está ejecutando. O sea que el tipo está haciendo lo que prometió en campaña. Lo que prometió lo cumplió. Mirá si hubiera pasado lo mismo acá. Entonces en ese contexto uno piensa, Argentina se largó a vender dólares a cualquiera, en un contexto donde justamente el dólar estaba yendo, o sea, los inversores estaban yendo de las economías como la nuestra, como la europea, como Asia en general, todos hacia el dólar. En ese contexto que te digo, ni Europa ni las grandes potencias crecen. No hay una perspectiva de monedas fuertes en esos bloques, tampoco en los países emergentes, digamos, lo que es Sudamérica. Brasil está con un problema político que arrastra hace como 4 años, nosotros sin crecer hace un tiempo bastante prolongado ya a esta altura. Entonces, ¿cuál va a ser el motivo para que un inversor internacional o alguien que maneja monedas diga no, vamos al peso, no vamos al euro, no vamos al yen, no vamos a cualquier cosa, y no, anda al dólar? Si ya lo que se está viendo es que han superado la crisis y empiezan a crecer fuertemente, y a la vez toda la historia que tiene Estados Unidos atrás como si le faltara algo para generar confianza, digamos. Fede, y el tercer factor, que recién me lo decías fuera de aire, me nombrabas a los cuadernos. Sí, los cuadernos han sido estos últimos 14, 15, estas últimas 2 semanas, o desde que salió la denuncia hasta hoy, claves. ¿Por qué afectan los cuadernos a la economía diaria? Bueno, primero hay una línea bien directa, casi la totalidad de las compañías, o muchas de las compañías, las más importantes, vamos con lo concreto, sí. Lo más importante de las compañías mencionadas en los cuadernos son compañías que tienen títulos colocados en la Bolsa de Nueva York, en las bolsas europeas también, tienen títulos de deuda colocados en todo el mundo. Entonces, que los inversores de esos mercados, ya no el nuestro, que a lo mejor tiene un nivel de control más bajo, vean que hay un desfile de esa clase de funcionarios de altísimo nivel. O sea, estamos hablando del grupo acerero más importante de Argentina y uno de los más importantes del mundo, el que está en Campana, por no mencionarlo. Su presidente está sospechadísimo. Aparece en una cantidad de episodios y esa empresa tiene por lo menos 3 o 4 acciones que cotizan en Nueva York. Y eso que, a ver, y explícame y eso ¿qué obviamente, genera? A ver, esas empresas tienen balances como tiene cualquier compañía, números. En esos números aparecen las coimas. Las coimas algunas estaban hasta bancarizadas y hay hasta un escándalo a nivel de
de quienes tienen que auditar esos Eso te iba a balances. preguntar. Sí. Esos balances no lo hace el contador de esa multinacional, lo hace No. una consultora externa. Una multinacional, Una multinacional. consultoría, digamos, de auditoría de Claro. balances. Y es como si le pasó un elefante por adelante y Y no lo vio. Entonces, obviamente, los reguladores norteamericanos dicen, ¿qué pasó acá? ¿Nadie lo vio? ¿O quiere decir que la coima avanzó incluso hasta esos estratos? Porque si alguien puso la firma, ahí hay, digamos, colegios de profesionales que son los que avalan y se juega la matrícula de cada una de las personas que firmó esos balances donde aparecen cifras que a las claras son situaciones de financiamiento de campañas políticas. Que un estudiante de primer año de contaduría se da Y cuenta. sí, la verdad que sí, pero evidentemente lo que opinan los reguladores americanos es que hubo una cosa como de vista gorda o participación en algún negocio no muy claro. Porque acá en Argentina no somos muy propensos a consumir periodismo internacional y nos quedamos con el tema de los cuadernos por lo que pasa a nivel político, por el desfile de los funcionarios y por algunos más empresarios que están empezando a arrepentirse y a caer. Ahora, a nivel internacional, vos lo que estás diciendo es que esto también afecta y puede afectar la economía del país en el próximo tiempo. Totalmente, mira, hasta la cuestión, digamos, propiamente económica, de corrida del dólar, de la inflación que no daba, de las metas del fondo que a lo mejor no estaban alcanzando, bajo ningún punto de vista Argentina había superado los 500 puntos de riesgo país, que le daba más o menos un nivel razonable, si bien cada vez más alto, para poder tomar deuda al nivel de tasa de interés que quería tomar antes el gobierno, un gobierno que necesita tomar mucha deuda. A partir de los cuadernos, la tasa que está pagando Argentina hoy por endeudarse es la misma que le pagábamos a Venezuela, la misma que pagábamos antes de arreglar con los fondos buitre. Entonces uno dice, todo el trabajo más duro que se hizo, pagarle de contado, cash, a los fondos buitre para sacarse todo ese lastre de encima, haber hecho todas las medidas de liberalización del mercado, las pro mercado, todo lo que se hizo para garantizar la inversión, para que hoy a la vuelta de la esquina, por un episodio que terminó siendo un boomerang, en definitiva lo de los cuadernos, estamos hoy, si tuviéramos que salir a tomar deuda, un país que necesita la deuda como el agua, tenemos que pagar lo mismo que le pagábamos en su momento a Chávez, lo mismo que en su momento arreglábamos con China, en esos préstamos que, digamos, del lado opositor se decía que eran préstamos caros, son préstamos caros, pero lo son ahora, lo eran antes, digamos, y lo que se buscaba justamente era de hacer una cantidad de políticas para ser amigable al mercado y que el mercado nos prestara dinero. No sucedió ni una cosa ni la otra, no generamos credibilidad ni por la inflación, ni por los resultados económicos de esa política, y ahora le sumamos un condimento político que hace que el número no se pueda medir. Hoy me preguntaban, ¿en qué porcentaje fue el motivo de los cuadernos? El tema de los cuadernos, que al ser político no es un número que uno dice medianamente lo puedo calcular, es una percepción. Y la gente lo que dice, yo veo que hay un desfile de empresarios de altísimo nivel. Algo que nunca pasó en la historia de nuestro país. No, estamos hablando de empresarios que a lo mejor se movían por los aeropuertos como digamos... Sí, como Rolling Stone. Exactamente, por supuesto, no eran, digamos, diplomáticos, no me salía el término, como un diplomático, un tipo que tiene una puerta de entrada y de salida mucho más rápido que el resto. Esa gente hoy está con requerimientos de la justicia. Bueno, digamos. si es una tendencia que llega para quedar, sin una moda como pasó en otros países, Sí. tiene un costo alto que es el que estás diciendo, pero bueno, bienvenido sea si la justicia recae sobre ellos. Mira, de por una vez. o por otra lo va a tener, porque los dos ejemplos más concretos de ese tipo de procesos de limpieza política de casos de corrupción, los dos más conocidos, uno lo tenemos en el vecino país, Brasil. Claro. Que si bien uno lo puede decir, che, qué proceso político importante, fue preso la vicepresidenta, el expresidente, la vicepresidenta se la destituyó por este mismo caso de Lava Jato y demás, pero en la parte económica no zafaron, hace 4 años que está en recesión Brasil. La otra cuestión del manipulito italiano, ahí sí hay más una cuestión de que al principio parecía como que iba a ser la seriedad absoluta, lo que terminó resolviendo eso fue que volviera Berlusconi al poder político. Entonces uno dice, no es que fue más una puesta en escena, si bien hubo gente que fue presa. Lo que digo, lo va a pagar, económicamente sí. Después qué pase políticamente lo dejo para el análisis político, pero el mundo fue un boomerang a lo mejor, si lo que se buscaba era meter un tema de discusión que tape el tema de discusión de la economía, que venía siendo las medidoras, decían lo que a la gente hoy más le está importando era el tarifazo. Cuando se anunció el último tarifazo, el último de gas, luz, nafta, DNI, prepagas y demás,
Hubo una medidora de exfuncionarios del gobierno que dijo cuáles son los temas que más le importan a la sociedad argentina. De hecho, estaban los cuadernos dentro de los temas y no eran lo principal. Lo principal, hasta ahí, era el tarifazo. Cuando empezó a verse lo que pasaba en tribunales, el mundo internacional, ahí ya puso otro. Y aumentó el riesgo país a 726, o sea, 200 puntos más, 2 puntos más de tasa de interés. Quiere decir, si antes pagábamos 7, 8, ahora pagamos 10 para endeudarnos en dólares. A Argentina se le haría impagable endeudarse al 10%, los intereses de deuda se irían por las nubes. Sinceramente, un arranque de semana muy malo. Muy malo. Sí. Y un panorama también complicado para los próximos meses. Y Argentina ya está en recesión, está peleando más por no tener una inflación arriba del 35%. El dólar no lo puede frenar. No sé qué cosa para describir tienen realmente los profesionales de mi área que puedan pararse optimista hacia lo que es el próximo semestre. Algunos de la única cuestión que se terminan agarrando es, bueno, puede venir una buena cosecha de trigo, puede venir una buena cosecha recién en marzo del año próximo y que eso acomode algo. Pero el panorama a nivel del consumo, que representa más del 70% cómodo de la economía argentina, es malísimo. Locales que cierran, el salario que quedó totalmente abajo, la paritaria de desinflación del 40%, y el dólar que viene siendo el único amortiguador que tenemos. Por eso, si yo tengo que seguir sosteniendo lo que he sostenido cada vez que me han invitado acá, no encontré otra fórmula para me sigo repitiendo. Realmente creo que lo que queda para adelante, si el soporte político, si la gente no sale a la calle a quejarse, es que las soluciones de los temas económicos sean con un dólar a 35, con un dólar a 40, con un dólar a 45 y así sucesivamente. Va a llegar un momento en el que el agujero, la falta de dólares se va a frenar, pero se va a frenar porque nadie compre, nadie importe, pero nadie importa. En Argentina todos los locales que venden cualquier cosa tienen que importar algún insumo porque nosotros no somos industriales. Salud, por ejemplo, no fabricamos nada. La salud, por ejemplo, los insumos para la salud, por ejemplo. Claro. Caso muy concreto. Entonces, no encuentro una... Yo lo que veo es que, y ya desde el viernes pasado, como si, está bien, el día que sucede el pico en el dólar, la gente se pone muy nerviosa, pero hacia adentro de los funcionarios, por ahora, mientras las espaldas políticas le dan, lo que a mí me devuelven ellos como imagen es que, bueno, hagamos la vista gorda, total, nos sigue conviniendo un dólar a 31, a 32, a 33. Eso la gente lo ve y cada vez tras que no es tonta, cada vez está más avivada de eso. Y se da cuenta y ejecuta en consecuencia, y va y compra y cierra posiciones. No veo un techo claro para el dólar, ni cerca que pueda bajar. Y esta semana, bueno, viene el Fondo Monetario, va a haber que explicar por qué no nos están dando en el primer auditoría, la primera visita que tenemos, ya estamos incumpliendo con lo que teníamos que realizar como política. Está bravo. Semana brava. Y mañana las LEVAC que vencen con todo un paquete que se anunció hoy, que tiene una cantidad de tecnicismo, pero básicamente quieren hacer desaparecer las LEVACs, reemplazarlas por letras del Tesoro, en vez de que sean del Banco Central, del Tesoro. Una operación que, voy a resumirlo en esto para no meter en es riesgosísima. Muy riesgosa. ¿Por qué? Porque el Banco Central es el que tiene la impresora de pesos para emitir. En todo caso, si yo le estoy comprando un título de deuda al Banco Central, y bueno, emitirá los pesos y me devolverá los pesos. Es el organismo que emite pesos. El Tesoro tiene pesos porque recauda impuestos y paga, y lo que le queda neto de los gastos que hay, de la recaudación que tiene, puede no tener los pesos para pagarme. Entonces, la tasa de interés que le va a pedir el mercado al Banco Central, al Tesoro, no va a ser la misma que el Banco Central. Quiere decir que todavía los intereses van a ser más pesados que lo que ya venían siendo en el presupuesto nacional, en esa búsqueda de bajar el déficit fiscal, el déficit de pesos. Sí. Entonces, realmente no se ve un panorama. Para mí, la operación de mañana, y que en realidad va a ser de acá a diciembre, anunció el gobierno, es muy riesgosa.